Buenas tardes y bienvenidos este año, excepcionalmente, al último día de conferencias del museo, porque ya les he comentado que la conferencia que iba mañana se ha puesto bastante enfermo el conferenciante y la hemos tenido que suspender. Hoy es la última. Gracias a todos los que nos han acompañado durante toda esta semana, como todos los años. Y bueno, pues vamos a hablar del conferenciante Rafael Palacio Ramos, doctor en Historia por la Universidad de Cantabria, imparte docencia de máster, es autor de 12 libros y cerca de 100 artículos en revistas especializadas sobre temas de historia militar e historia naval. Es miembro experto por España de COFOR, un organismo científico militar, exconsultor marítimo de la Real Liga Naval Española en su área de ciencias hidrográficas y académico correspondiente por Cantabria de la Real Academia de la Mar, adscrito al Departamento Técnico Científico. Es Premio Nacional Virgen del Carmen en el año 1996 en su modalidad universidad, concedido por el Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada Española. Es capitán reservista voluntario del Ejército de Tierra, área de conservación de museos y patrimonio, y está en posesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y de la Cruz del Mérito Civil. Es delegado en Cantabria de la Asociación Española de Militares Escritores. Y nos va a hablar de un marino ilustre insigne de Cantabria, el noceño Luis Vicente de Velasco. Un ejemplo de liderazgo y de sacrificio. Así que muchísimas gracias y les dejo con Rafael Palacio. Muchas gracias, Ángel. Prefiero estar de pie y moverme porque, como soy muy nervioso y transmito mucha energía, esa energía se queda ahí cinética y luego me causa problemas estomacales y de otro tipo. Entonces voy a hacer una prueba. Voy a hablar sin micrófono. Me van a decir si, sobre todo los que están más atrás, me oyen o no. Yo hablo alto, tengo buena voz. ¿De acuerdo? Entonces, prefiero utilizar la mano buena, la única que tengo, que es la derecha, en usar el puntero para ir pasando las diapositivas. ¿De acuerdo? ¿Me oyen? Sí. Bien. Bueno, bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Ángel y a todos los miembros de la asociación por haberme invitado este año al ciclo de conferencias. Y dando vueltas al tema que iba a tratar, pues pensé en eso, como él ha dicho, un cántabro ilustre, uno más de los marinos ilustres que tuvimos en la España de la Ilustración, en la España del siglo XVIII, y además es un marino transmerano, de origen transmerano, porque nació, como bien ha dicho Ángel Cuadrado, en Noja, y porque algunos de los testimonios que quedan de sus hazañas siguen estando en la merindad de Trasmiera. La he titulado Luis Vicente de Velasco, el capitán más bravo del rey católico, que eso es lo que dijo uno de sus enemigos, uno de los generales ingleses que asaltó el castillo del Morro y que rindió La Habana, hablando de él, de Velasco, y le pongo como ejemplo de liderazgo y sacrificio. ¿Por qué vengo de uniforme? Aparte de que soy orgulloso capitán reservista voluntario del Ejército de Tierra, como ha dicho Ángel Cuadrado, bueno, lo van a ver. Un poco más adelante van a ver el motivo por el que venga de uniforme. Bien, pues empezamos. Un ejemplo de liderazgo y de sacrificio. Vamos, esto lo he visto en alguna ocasión y me ha gustado mucho porque vamos a definir lo que es liderazgo. Vamos a definir qué es ser un líder y cuáles son las cualidades del líder. Y vamos a definir lo que es el sacrificio, lo que es sacrificarse. Para eso vamos a utilizar primero el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. El líder es una persona que dirige u orienta a un grupo, el cual reconoce su autoridad. Yo creo que está claro, ¿no? Es una definición muy precisa, no tiene por qué ser más larga y define perfectamente lo que es un líder. Alguien que da ejemplo y al que los demás siguen. ¿Cuáles son las cualidades de un líder? Vamos a hacer una mezcla entre las cualidades del liderazgo del siglo XVIII, pongámonos, y las cualidades que hoy se buscan en un líder. Y hoy en día, cuando hablamos de liderazgo, aunque el ejército está haciendo mucho hincapié en eso, en que los oficiales, los suboficiales, la tropa, el
ejército español es un ejemplo de liderazgo, y la escuela de guerra se llama ahora Escuela de Guerra y Liderazgo, realmente cuando hablamos ahora de liderazgo, sobre todo, estamos refiriéndonos a los influencers, a los gurús de la comunicación, a los grandes CEOs de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Está muy de moda ahora el tema del liderazgo. Cualidades que tiene un líder. No están todas aquí, tiene más. Tiene capacidad para resolver problemas. Es una persona que no plantea problemas, sino que los resuelve. Y eso los que trabajen en empresas, ¿no? Trabajen con grupos, yo creo que estamos todos perfectamente orientados a lo que estoy diciendo. Capacidad para inspirar, con su ejemplo, con su actitud, con sus maneras. Confiabilidad, una persona en la que se puede confiar. Incluso podrías confiar tu propia vida. Están las Fuerzas Armadas, es lo normal, ¿no? Tienes que confiar en tu compañero, porque de él depende tu vida, igual que de su vida dependes tú. Determinación. Perseverancia. Capacidad para pensar estratégicamente. Humildad. Meticulosidad. Hoy en día, estas y otras, en este mundo de las empresas y de los influencers, se dice, por ejemplo, resiliencia, ¿no? Que es una palabra que gusta mucho. Por ejemplo, ¿no? Visión holística. Pero al final, yo creo que están contenidos todas las dotes de un líder, que están prácticamente todas contenidas aquí, en estos puntos. ¿Y qué es sacrificarse? ¿Qué es sacrificar? Es someterse con resignación y voluntariamente a algo molesto o desagradable, en las distintas escalas de lo molesto y en las distintas escalas de lo desagradable. Lógicamente, lo más alto de la escala es la propia muerte. La conferencia tiene dos partes. Una, que es más breve, en la que hacemos un repaso rápido por su trayectoria vital hasta llegar a 1762. 1762 es el año del ataque y conquista británico de La Habana, de la plaza y de la bahía de La Habana. Y por eso nos vamos a detener más tiempo en esa parte. No quiere decir que no veamos con cierto detalle sus hechos vitales anteriores. Luis Vicente de Velasco y Fernández de Isla, porque se suele ocluir la primera parte de su segundo apellido, todos hemos oído hablar de Luis Vicente de Velasco e Isla, pero realmente Luis Vicente de Velasco se llamaba Luis Vicente de Velasco y Fernández de Isla, que es el apellido compuesto, ¿no?, de uno de los linajes más importantes de la Cantabria también del siglo XVIII. Incluso el propio apellido Velasco, antiguamente, era también compuesto y era Fernández de Velasco, desde los condestables de Castilla, ¿no?, que surgen en Burgos y que llegan a hacer realmente un imperio, ¿no?, en toda la zona norte de España. Para esta fecha, los apellidos correctos de Luis de Velasco son Luis Vicente de Velasco y Fernández de Isla. Bueno, es un poco el epítome, es uno de los mejores ejemplos que tenemos de marinos ilustrados en Cantabria. No sé, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, ¿no?, son figuras de la marina ilustrada españolas conocidas a nivel mundial. También Luis Vicente de Velasco, aunque por otras razones, porque su prematura muerte no permitió que desarrollara todas sus potencialidades científicas, ¿no?, además de las propiamente de la Marina, de la Armada de Guerra. Tuvo una extraordinaria formación teórica y práctica y tuvo además enormes dosis de liderazgo, con esas cualidades que hemos dicho antes. Fue bautizado en la parroquia de San Pedro, apóstol de Noja, de donde era su padre, en febrero de 1711. Su padre era caballero de Santiago, era dentro de las 4 órdenes militares españolas, como saben ustedes, era la más importante y lo sigue siendo y la más prestigiosa. No todo el mundo podía entrar en la orden de Santiago, había que unir limpieza de sangre, ¿no?, y nobleza acrisolada, y luego lo importante en aquella época, en la que en Cantabria el 97% de la población era hidalga, es que tuviera los suficientes medios como para mantenerse sin desarrollar oficios mecánicos. Es decir, que fuera rico por rentas, por fortuna. No podía ser agricultor, ni propietario, ni banquero, nada. ¿De acuerdo? Las pruebas de nobleza eran bastante severas y el padre de Luis Vicente consiguió que se le diera el hábito de Santiago. Su segundo hijo, como veremos luego, también fue caballero de Santiago, el hermano menor de Luis Vicente,
Y luego hay que reseñar también, hay que remarcar que estas élites montañesas, estas élites cántabras, Fernández de Velasco, Fernández de Isla, no sé, González de Agüero, etcétera, etcétera, se casaban entre ellos. Se casaban tío con sobrinas, primo con prima, ¿no? ¿Por qué? Pues es una manera de reforzar el mayorazgo, es decir, de que los bienes se mantuvieran unidos e incluso se acrecentaran. Por eso no es de extrañar que una hermana de Luis Vicente de Velasco se casara con Juan Fernández de Isla, que también les sonará, ¿no? Que no es una persona relevante desde el punto de vista de la historia militar de Cantabria, pero sí es una persona muy relevante desde el punto de vista de la historia social y económica de la Ilustración en Cantabria y en España, ¿no? Fue el gran impulsor de los astilleros de Guarnizo y fue el gran impulsor de muchas reales fábricas que se desarrollaron, sobre todo en la zona de Trasmiera, ¿no? Que era la más grata para él, lógicamente, porque él era de Isla, ¿no? Como dice su apellido, la segunda parte de su apellido, Fernández de Isla. La casa natal de los Velasco, que se conserva hoy en día, esto es un aguafuerte de una revista de finales del siglo XIX, bueno, pues tiene todos los elementos típicos de las casas nobles de rancio abolengo de Cantabria. La torre originaria, que es la que se supone que se construyó a finales de la Edad Media y que fue la que acogió al solar primitivo de los Velasco, Fernández de Velasco luego se quedó en Velasco, y luego ya se fueron realizando una serie de estancias más palaciegas, ¿no? Más de habitación, más cómodas para vivir, y que se fueron cerrando con una serie de muros, ¿no? Con las típicas portaladas, ¿no? Con una especie de torrecillas o escaraguaitas ahí a la entrada, como para aludir a ese origen medieval, a ese origen antiguo, donde las casas, para poder vivir en ellas, tenían que ser casas fuertes, ¿no? Tenían que ser torres con almenas, con barbacanas, con fosos, etc. La misma casa, hace unos pocos años, que se conservan los elementos que hemos dicho, íntegros, la torre antigua primigenia, ¿no? Con ya los cuerpos de habitación nobles, con los grandes escudos, ¿no? La portalada, etc. Como muchos otros cántabros de ilustre linaje, Luis Vicente de Velasco profesó la vida de la Armada, de la Real Marina, como se decía en aquella época. En el siglo XVIII se regulariza la profesión militar, los tercios antiguos son sustituidos por los regimientos, unidades más modernas, y en la Armada también se regulariza. Es decir, de pasarse a escuadras que se iban formando, ¿no? Cada uno de una manera, con barcos de distintas prestaciones, puestos que se adquirían por favor real o pagando, lo que hace Felipe V es regular el acceso a la carrera naval. Crea la Real Armada, bueno, les estoy contando un rollo que ustedes ya conocen, porque estamos en el Museo de la Acabada, que es la que dio potencia de fuego a esos cientos de navíos y de fragatas de línea, ¿no? Que bueno, pues llevaron el pabellón de España a todos los rincones del mundo. Se regulariza la carrera naval, tienen que ingresar en academias, igual que ahora, exactamente igual que ahora, tienen que ingresar en academias de guardia marinas, exactamente igual que ahora, y luego ya empiezan su carrera naval, empiezan el alférez de fragata, alférez de navío, teniente de navío, ¿no? Etcétera, 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 prácticamente igual que ahora. Hay un añadido, hay un plus en hacer la carrera naval en esa época. La carrera naval es una carrera facultativa, es decir, a diferencia, por ejemplo, de la infantería, en la época, los marinos tenían una formación académica, o sea, salían con un título de licenciado, ¿no? Tenían una gran formación teórica combinada con una exigente formación práctica. Era una carrera que daba mucho prestigio a los que la hacían. Y además de eso, luego ellos iban ascendiendo, iban prestando servicios al rey, que también eran reconocidos de muchas maneras, y no solamente con condecoraciones, sino de otras muchas maneras. Entonces, como muchos otros cántabros, pensemos en, no sé, en José de Bustamante, ¿no? El de la expedición Malaspina, por ejemplo, no sé, Serra Encina, Felipe González Aedo, el descubridor de la isla de Pascua. Muchos nobles cántabros entraban de muy chavales, de muy jóvenes, 14, 15, 16 años, en la Academia de Guardia Marinas. En este caso, cuando Luis Felipe de Velasco entró, solo existía una en Cádiz. Luego se crearía otra en Cartagena y otra en el Ferrol, en cada uno de los 3 departamentos marítimos. En estos momentos la que había era la de Cádiz. En la Academia de Guardia Marinas se seguía un plan de estudios muy exigente, muy exigente. Ahora mismo, hasta hace poco, los cadetes de Marín
salían ingenieros navales, ¿no? Es decir, hacían doble carrera militar y una ingeniería, los de tierra, ingenieros industriales, etcétera, etcétera. Bueno, pues prácticamente lo mismo sucedía hace 300 años. Había un plan de estudios que se cumplía a rajatabla, muy exigente desde el punto de vista teórico, pero es que luego se tenía que combinar con largas estancias en la mar, porque era una formación doble, teórico-práctica. ¿Qué asignaturas tenían estos caballeros guardiamarinas? Formación teórica, matemáticas, geometría, trigonometría, cosmografía, náutica, fortificación y artillería. O sea, eso, ahí queda eso. Es decir, los de letras ahí no tenían nada que hacer. Es una formación muy exigente porque todo es matemáticas, ¿no? Trazar los rumbos, ver cómo afrontar el ataque a los navíos enemigos, saber trazar los disparos de los cañones, ¿no? Con el rumbo, con la velocidad, etcétera, etcétera. Era todo, sobre todo, matemática, teoría matemática. Pero es que, y es lo que nos diferenciaba de otras academias de guardiamarinas, por ejemplo la francesa, la inglesa, que eran las más potentes en aquella época, se combinaba con mucha formación práctica. Por ejemplo, los ingleses, yo creo que aquí todos hemos visto Master and Commander, los ingleses, la academia de formación de los guardiamarinas se hacía a bordo de los navíos. Es decir, ellos no tenían clases teóricas. Se ve en la película, ¿no? Que están enseñando los oficiales, les enseñan navegación, cosmografía, les enseñan a usarlos. Es eminentemente práctica la formación de los oficiales navales ingleses. La formación de los oficiales navales franceses, por lo contrario, era eminentemente teórica. Tenían muy pocas horas de navegación y muchas horas de estudio, de academia física, de presencia física en la academia. Sin embargo, España combinaba exigencia teórica con formación práctica. Formación práctica, prácticas de artillería, armamento, construcción naval y maniobras. Es decir, el marino integral, ¿no? Que pudiera desenvolverse en cualquier situación. Esto va a ser importante para que luego veamos cuál fue el desempeño de Velasco en el castillo del Morro de La Habana. Esta formación que él tenía en artillería, en fortificación, ¿no? Como ven ustedes, en armamento, etcétera, etcétera. Y luego, aparte de eso, como los oficiales de la Armada eran caballeros y representaban al rey de España y representaban a España por todo el mundo y eran recibidos, pues, lógicamente, por autoridades de muchos países, se les daba también otra formación, que también en parte en la Academia, por ejemplo, General Militar se sigue haciendo, se les enseña esgrima, se les enseña equitación, ¿no? Estos caballeros guardiamarinas recibían clases de danza, esgrima e idiomas. Es decir, tienen una formación total, absoluta. Esa idea del ignorante, ¿no? Que solo sabe navegar o que es muy arrojado y que sí, ganamos o perdemos, morimos siempre defendiendo un pabellón, era totalmente falsa, porque eran unas personas con una formación extraordinaria, ¿no? Increíble. Podían hablar con los franceses en francés y con los ingleses en inglés, pero sin ningún problema. Hace 300 años. Al año siguiente de entrar en la academia, con 16 años, empiezan las prácticas. Y no son unas prácticas cualquiera. Le embarcan para atacar Gibraltar. Tuvimos varios intentos, fallidos todos, y lo que te rondaré morena, para reconquistar Gibraltar a lo largo del siglo XVIII. El primero fue en 1727. Fue un ataque total, general, por tierra y por mar. Bueno, desgraciadamente, por una serie de factores, no se pudo conseguir recuperar Gibraltar. Esas fueron las primeras prácticas que tuvo Velasco, para que vean ustedes con 16 años los guardiamarinas ya, la formación que tenían. Acuérdense de Blas de Lezo, que con 15 años creo que se quedó manco, y no sé si fue con 21 se quedó ya cojo. Y siguió hasta los 70 y tantos años, luego perdió un ojo, bueno, cosillas, ¿no? Y siguió una carrera naval súper exitosa y súper victoriosa. O sea que yo no sé si estaban hechos de otra pasta aquella gente, pero vamos, son cosas que hoy en día nos dejan realmente pasmados. Bueno, más servicios que realizó. Pasó a la Armada del almirante Cornejo, que dio soporte logístico, llevó tropas y también, bueno, pues tema de bombardeo de las fortificaciones costeras, etcétera, para la reconquista de Orán. Orán había sido nuestra, ya desde época de Carlos V, se había perdido y en estos momentos se volvió a recuperar Orán. Fue una gran operación, pues anfibia, como ven ustedes, una enorme escuadra española, que, bueno, desembarcó y al cabo de unos cuantos semanas de expugnación, de trabajos de fortificación, pudo demoler las murallas de Orán
y volver otra vez a la corona esta plaza. Esta plaza, además, muy importante en el norte de África, que dicen ustedes que era uno de los puntos, ¿no?, de contención de los piratas berberiscos, de los otomanos, etc. Más tarde prestó servicio en el Mediterráneo, en América, luchando contra los piratas, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta que en esta época, y hasta después de morir Velasco, 1762, no existía la bandera nacional rojigualda como la conocemos. Lo que era un pabellón blanco con las armas del rey de España, del rey de cada momento. Normalmente con Felipe V y hasta Fernando VI se llevaba este pabellón, es decir, una bandera blanca con las armas reales de Castilla, el escusón de los Borbones, ¿no?, la granada, y el escudo del Toisón de Oro, que es el privativo de la Casa de Austria, bueno, en este caso de la Casa de los Borbones españoles, ¿no? Este es el pabellón que llevaban los barcos y que montaban las fortificaciones como las del Morro de La Habana o cualquier otra de lo que llamamos Imperio Español. Yo diría que más correcto es decir de la monarquía hispánica, por ejemplo, de la monarquía española. Al comenzar la Guerra del Asiento ya era teniente de navío. La Guerra del Asiento fue una guerra que duró de 1739 a 1746 más o menos. Le he prometido a Ángel que voy a estar 1 hora máximo, entonces no le puedo contar lo que es la Guerra del Asiento, pero es una historia curiosísima. Luego, si hay tiempo y no hay preguntas, ya esto es una amenaza, les cuento porque se llama la Guerra del Asiento o la Guerra de la Oreja de Jenkins. Es que, claro, el nombre cachondo es la Oreja de Jenkins, porque una guerra se llama así. Era teniente de navío y comienzan las hazañas. Él ya manda un barco de pequeño porte, manda una fragata, manda barcos menores, pero ya tiene capacidad de decisión. Al principio opera en el Mediterráneo, transportando tropas, enfrentándose a los ingleses, que bueno, realmente son los dueños del Mediterráneo en esa época ya, y realmente lo importante sucede cuando asciende a capitán de fragata. Se le da el mando de una fragata de 30 cañones, y cuando estaba en el Caribe, le habían puesto a patrullar por el Caribe, entre México, Veracruz más o menos, y Cuba, vio una fragata inglesa de mayor porte, es decir, con mayor dotación, con más infantería de marina, con más cañones que la suya, que iba seguido por un bergantín. El bergantín, que andaba menos, iba más lento, quería unirse a la fragata, pero todavía estaban a una distancia respetable. ¿Qué hizo Luis de Velasco? Pues no se puso a elucubrar, dijo, a por la fragata. Si capturamos la fragata, el bergantín cae en nuestras manos. Si se une la fragata y el bergantín, va a ser muy difícil, porque la masa que tienen ellos, la fuerza que tienen para poder asaltar, ¿no?, si llegamos a abordarles, o ellos a nosotros, nos barren. Entonces, lo que hizo fue apresar primero la fragata y luego esperar tranquilamente a que el bergantín se rindiera, claro, porque el bergantín no era presa para un barco de estos de guerra, que era mucho más veloz. Esa fue la primera, por lo tanto, de las hazañas constatadas que tenemos responsabilidad directa de Velasco. Dicen que cuando entró en La Habana, claro, aquello era una fiesta, porque ven venir una fragata española con otra fragata inglesa, más grande todavía, y con un bergantín. Y la tripulación de los dos barcos ingleses era casi el doble de la que traía Velasco, ¿no? Es decir, fue realmente un acontecimiento. Después se le dio el mando de una división de jabeques. Jabeques son unos barquitos típicos del Mediterráneo, pero que se usaban en mares no muy profundos, no muy extensos. Por ejemplo, en el mar Caribe era un sitio también ideal para usar este tipo de embarcaciones. Se le puso al mando de una división de jabeques para patrullar la costa norte de Cuba, para impedir que los corsarios ingleses o barcos ingleses pequeños, ¿no?, pudieran entorpecer el comercio. Con ella, en 1746, aprovechó a un buque de guerra inglés de 36 cañones. Es decir, con una pequeña escuadra, sí, uniendo los cañones salen 80 cañones, 100 cañones, 90 cañones, pero son barcos pequeñitos. Apresó una fragata de 36 cañones. Y la hazaña se publicó en los periódicos de la época, ¿no? Se dice que abordó el bajel inglés para rendirlo, como lo lograron después de una función, como se decía en aquella época, bien reñida, de 4 horas de cañoneo, en las que tuvimos 12 muertos y 29 heridos. El armamento de esta presa y el paquebote que tenía subsidiario eran 150 hombres de tripulación, 18 cañones pedreros, 180 fusiles, 80 sables, 60 pistolas y una cantidad considerable de municiones. Otro éxito importante también. En 1754 asciende a capitán del navío y se le concede el mando de un navío de línea. En este caso, de uno de los mejores barcos
por lo menos de los más resistentes, de los más duros que había en aquella época, que era el navío Reina. ¿Por qué digo de los más resistentes? Porque se había construido en el astillero de La Habana. En La Habana había un gran astillero, junto a los de Cartagena, Ferrol y Cádiz, ¿no? Alguno en México, pero bueno, sobre todo el de La Habana era un astillero que dio unos barcos extraordinarios. Pensemos en el Montañés, ¿no? Barco sufragado por cántabros, por montañeses, pero que se fabricó en La Habana. ¿Por qué eran tan extraordinariamente resistentes? Porque estaba hecho con maderas americanas. Las maderas americanas, si un barco normal de madera, si no se le hacía un tratamiento de conservación adecuado, duraba 11 años, estos duraban 25, porque las maderas eran extraordinariamente duras. De hecho, si los barcos enemigos le cañoneaban y no estaban a una distancia suficientemente corta, las balas de cañón, los proyectiles, rebotaban en el casco de los barcos hechos con ese tipo de maderas. Es decir, se le dio un gran barco, ¿no?, a Luis Vicente de Vegas. Sirvió en el navío hasta en 1762. En 1762 se produce, lógicamente, un gran cataclismo, tanto en la historia de España como en la historia de Luis Vicente Velasco, porque muere. Pero bueno, muere, pero va a dar bastante guerra, como vamos a comprobar. ¿Qué sucedió en 1762? Pues que, ya les he dicho, que los ingleses, los británicos, realizan una gran expedición con el fin de apoderarse, bueno, aparte de otros lugares, sobre todo de La Habana. La Habana es el punto más importante, es el punto crítico de las posesiones españolas en América. Si La Habana cae en manos inglesas y se quedan con él, como se quedaron con Gibraltar, o con Menorca, ¿no?, o con otros sitios, la historia de España pues hubiera cambiado antes y a peor, incluso peor todavía de lo que fue luego. Pero antes de pasar a la gran batalla de La Habana, viene la publicidad. Esto es como Antena 3. En lo mejor, publicidad. Ha dicho Ángel que soy el delegado en Cantabria de la Asociación Española de Militares Escritores, de la AM. Bueno, pues vengo a venderles la AM. Les vengo a contar lo que es la AM, porque es una gran desconocida, incluso para los que formamos parte del mundo de las Fuerzas Armadas, ¿no?, de los grupos de seguridad. ¿Qué es la AM? Es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el año 2008. El principal objetivo es promover y difundir la obra escrita de sus asociados. Esto, no sé, es un poco extraño, ¿no? Claro, vale. Difundir la obra escrita de sus asociados. Pero, ¿quiénes son sus asociados? ¿Quién puede formar parte de la EMA? Militares. Y cuando hablamos de militares, ¿a quién nos referimos? Militares de cualquier cuerpo, de cualquier arma, de cualquier escala, de tierra, mar, aire, cuerpos comunes, tropa, suboficiales, oficiales, generales, guardias civiles, alguien que haya hecho la mili, alguien que haya tenido o que tenga una vinculación con las Fuerzas Armadas y que escriba, porque el objetivo de la M es promover y difundir la obra escrita de sus asociados. De hecho, para poder ser miembro de la M solo hay un requisito, aparte de ser militar o haber sido militar: tener algo publicado, o en papel o en internet, en un foro, en un blog, en un periódico digital. Hay que tener algo publicado para poder entrar, aunque sea un trabajo. El objetivo al final es contribuir a la cultura de defensa, es decir, a que la sociedad española se imbuya de la necesidad de contar con... Bueno, ¿qué les voy a decir? Les iba a poner un ejemplo. Vamos a irnos a la actualidad, la guerra de Ucrania. De repente, hace 2 años, ¿no?, como si nos hubieran tirado un jarro de agua fría, nos hemos despertado la sociedad occidental, por lo menos la parte de Europa occidental, ¿no?, que está en la OTAN, aunque no estemos cerca de Rusia, nos hemos despertado con un baño de realidad, porque la guerra la tenemos a nuestras puertas, y lo que pensábamos que era un periodo de paz que nunca se iba a acabar, pues estamos viendo, por desgracia lo hemos visto, con la muerte de decenas de miles de ucranianos y de rusos, ¿no?, que nada más lejos de la realidad. Y estamos viendo que sociedades muy cercanas a la nuestra, por ejemplo Inglaterra, el ministro de Defensa ha dicho que va a tener que volver el servicio militar. O que estamos viendo que Dinamarca, Finlandia, Noruega están imponiendo un servicio obligatorio militar de años, no de meses. O que se está invirtiendo en la defensa colectiva, o que se está dando formación desde los niños pequeños de cómo protegerse ante un ataque antiaéreo, cómo hacer frente a un ataque nuclear,
¿Dónde están los refugios? Se están construyendo y poniendo al día los refugios que ya existían desde hacía 70, 60 años. Es decir, la cultura de defensa es importante, porque tenemos que darnos cuenta de que la mayor disuasión, aunque parezca algo paradójico, la mayor disuasión para evitar la violencia es tener unas fuerzas armadas preparadas y dispuestas, ¿no? Como decía el aforismo latino, si vis pace, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esto es así, es la diplomacia armada, ¿no? Las misiones internacionales hacen también eso. Estamos tratando de crear un entorno seguro. Y eso tenemos que empezar a concienciarnos de que depende de todos nosotros, no solamente de los militares en activo, sino de todos los ciudadanos. Bueno, me estoy enrollando un poco más de la cuenta, pero es que los anuncios tienen que extenderse. La Antena 3 hay veces que te da tiempo, no sé, a hacerte un pollo asado, ¿no? Fomentando las actividades literarias y científicas, potenciando las relaciones culturales con otro tipo, con muchas otras asociaciones, editando un anuario en papel donde se reflejan las actividades que ha hecho los socios durante todo el año. Y lo interesante es que los asociados podemos publicar nuestros trabajos sobre historia, sobre geoestrategia, sobre geopolítica, sobre armamento, sobre lo que nosotros trabajemos relacionado con el tema de la cultura de la defensa en más de 27 medios digitales de toda España que participan y colaboran con AM y en diversas publicaciones en papel también, en periódicos impresos, en revistas del ejército, etc. ¿Vale? Se acabó la publicidad. Ya me contento porque ya conocen lo que es la AM. Como delegado en Cantabria, pues me siento un poco obligado a difundirlo, ¿no? Y bueno, yo creo que qué mejor sitio que este para hacerlo. Bueno, pues ahora volvemos a nuestro personaje y vamos a prácticamente a terminar. Bueno, terminar no van a tener esa suerte, todavía queda un rato, pero vamos a detenernos ya en ese mes y medio, menos de 2 meses, los últimos de la vida de Luis Vicente de Velasco. Bueno, el caso es que en junio de 1762, una enorme flota inglesa parte de las Islas Británicas y se dirige hacia el Caribe español con un objetivo claro, que es conquistar La Habana. Lo habían intentado 20 años antes, se lo regalan ustedes, con Cartagena de Indias, y ahí Blas de Lezo tuvo también una actuación muy gloriosa, lo único que ahí vencimos y Blas de Lezo sobrevivió, ¿no? En este caso perdimos La Habana y algunos de los héroes de su defensa, entre ellos Luis Vicente de Velasco, bueno, fallecieron. Era un convoy enorme, inmenso. Desembarcaron sin muchos problemas a 6 o 7 kilómetros de la ciudad, claro que estaba muy protegida, muy fortificada. Desembarcaron y tranquilamente pues fueron llevando a tierra pertrechos, artillería, ¿no? Miles y miles de soldados, etc. ¿Cuál era el sistema defensivo, cuál era el sistema de fortificación que tenía La Habana en aquellos momentos? Bueno, ya saben, La Habana es una bahía, la ciudad estaba rodeada por una muralla, ya desde el siglo XVI, y la llave de la ciudad era el castillo de la Real Fuerza. Más importantes eran, para evitar que los barcos enemigos entraran por la boca de la bahía, estos 2 castillos que estaban en los extremos, el castillo del Morro y el castillo de la Punta. Y luego había otras fortificaciones a occidente y a oriente. El más importante para nosotros es el Torreón de Cojima, que es del siglo XVI. ¿Por qué es importante para nosotros la zona y el Torreón de Cojima? Porque aquí es donde desembarcaron los ingleses. La fortificación que había fue fácilmente expugnada. Los ingleses, ya les digo, sin ningún tipo de problemas, a 3 o 4 kilómetros de la plaza, fueron desembarcando tranquilamente. ¿Y por qué no se les molestó? ¿Por qué no se les atacó? Porque cuanto más vulnerable es un ejército, piensen en Normandía. Es cuando están ahí con la mar desembarcando, ¿no? En lanchones, al personal, a los pertrechos, la artillería, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. En esos momentos, la escuadra de Velasco estaba en La Habana. Y cuando se vio llegar a esa enormidad de velas, a esa enormidad de naves, los navíos y las fragatas españolas entraron en el interior de La Habana, de la ciudad. Esto trajo cola, porque había algunos que decían que por qué no se hacía una defensa activa. ¿Por qué encerrarnos dentro? Vamos a aprovechar nuestros barcos y salimos a la mar y desde la mar
molestamos a los ingleses, ¿no? Bueno, ahí hubo división de opiniones y, como siempre, pues mandó el jefe, y el jefe dijo que los barcos dentro. ¿Por qué? Lo vamos a ver luego también. Todo esto tiene siempre un porqué, no es que fueran especialmente tontos los mandos españoles. Bueno, lo que se decidió es que a cada capitán de navío, es decir, a cada oficial al mando de un buque español, se les diera el mando de una de las fortificaciones de La Habana. Y a Velasco se decidió entregarle el mando del castillo de los 3 santos reyes magos del Morro, que es como se llamaba el castillo del Morro, ¿no? El castillo del Morro hay muchos, hay en Puerto Rico, hay en otros sitios, porque está en un morro, en un saliente. Pero el castillo se llamaba oficialmente 3 santos reyes magos. Pero el castillo, bueno, lo sigue siendo hoy en día impresionante, ¿no? Pero imaginemos en aquella época esta enormidad, esta longitud de cortinas, tenía más de 100 cañones, además los cañones de mejor calidad, etcétera, etcétera. Era la defensa más importante, la defensa principal de La Habana. Todos estaban de acuerdo en que si caía el Morro, caería La Habana. Tardaría más o menos, pero caería La Habana. De hecho, La Habana cayó 12 días después de rendirse el Morro. Entonces, bueno, le dieron una gran responsabilidad. No fue por nada, es decir, ya era una persona con unas dotes de liderazgo reconocidas por todos sus compañeros. Todo el resto de oficiales de alta gradación de la Armada sabían que Velasco era uno de los, de sus hombres más principales, más importantes. El Morro, en 1739, es decir, en 1762, bueno, lo han visto ustedes ahí, era un enorme complejo dividido en varias baterías, caballeros, baterías que daban a la mar, los señor naveques que cerraban el acceso desde tierra, etcétera, etcétera. Es decir, era un complejo fortificado realmente imponente y se iba a haber sometido a una dura prueba, a una prueba durísima. Vamos ahora con las cifras y ahí ya explicamos lo que he ido avanzando antes. Fuerzas inglesas: 26 navíos de línea, 11 fragatas y 160 barcos de transporte. 22.000 hombres, tanto soldados como infantería de marina, más 5.000 hombres que llegaron a finales de julio, y esto va a ser importante porque gracias a estos hombres va a caer el Morro. Son unos regimientos que vienen de Norteamérica, colonias suyas, ¿no?, de Norteamérica, y vienen en apoyo de la flota británica porque no lo tenían nada claro que pudieran derrotar las defensas de La Habana. Entonces, realmente podemos decir que llegaron a ser 27.000 hombres. Y luego, entre las piezas de artillería que llevaban esos 37 barcos de línea, más las que llevaban expresamente para echar a tierra y construir fortificaciones, 2.300 piezas de artillería, 2.300 cañones. Es decir, bueno, era una fuerza realmente la más grande hasta ese momento en la historia. ¿Qué teníamos nosotros para ponernos? 8 navíos de línea y 6 fragatas. Y pongo un asterisco porque 3 de esos navíos de línea, los más viejos, se hundieron en la bocana del puerto para impedir que los ingleses pudieran penetrar en el interior de la bahía. Es decir, que quedarían 5 navíos y 6 fragatas. Pero tampoco, porque los navíos y las fragatas estaban inutilizados dentro de la bahía. Los oficiales, los marineros y parte de la artillería se desembarcó y se pasó a ocupar las distintas fortificaciones. O sea, realmente vamos a decir que España no contaba con armada. Estaba cerrada detrás de sus murallas, ¿no? Es decir, una posición totalmente defensiva. Mientras que la iniciativa correspondió totalmente a los británicos, que echaron tropas a tierra y al mismo tiempo tenían más de 30 barcos que podían ir recorriendo la costa, bombardeando, haciendo operaciones de apoyo, de fuegos, etc. A los pocos días de llegar, los británicos prácticamente rodearon la plaza de La Habana y, sobre todo, lo más importante, se hicieron dueños de esta altura, de la altura de la cabaña que domina al Morro. ¿Y por qué se hicieron dueños tan rápidamente, en 2 o 3 días? Porque los españoles no la habían fortificado. La orden que había llegado de España, de la corte, era hacer un gran fuerte aquí, en la cabaña. Si han estado en Cuba, existe el fuerte de la cabaña, es un fuerte también enorme. Esa es la orden que había llegado de Madrid, por así decirlo. Por lo que fuera, no se hizo. Y cuando llegaron los ingleses, lo único que se encontraron fue una pequeña fortificación de campaña aquí, con varios cientos de españoles, a los que echaron con muchísima facilidad, porque las fuerzas no tenían nada que ver, ¿no? Eran desproporcionadas. Cuando antes he hablado de los milicianos, estoy hablando de gente de la zona, de La Habana, que habían sido reclutados medio a la fuerza, o indios
indios que vivían por los alrededores y que el gobernador español no se había preocupado de armar ni de adiestrar. Es decir, las crónicas dicen que llevaban incluso arcos y flechas. Entonces, oponerse a un ejército moderno, ¿no?, con artillería, fusiles, etcétera, etcétera, era ridículo. O sea, la desproporción de fuerzas era total. Igual que en Cartagena de Indias sí que se había hecho un uso muy inteligente de las tropas indígenas, ¿no?, de las milicias, que fueron las que acosaron a los ingleses, etcétera, etcétera, aquí se desaprovechó ese gran potencial. Los ingleses entonces llegan a la cabaña y comienzan a bombardear el Castillo del Morro. El día 11, el 7 de junio desembarcan y el 11 de junio ya están bombardeando el Morro, a placer, porque la cabaña está, pues no sé, a unos 500 metros del Morro y encima le domina en altura. Es decir, es indefendible. Si no eres dueño de la cabaña, el Morro, tarde o temprano, si tienes la gente suficiente, los cañones suficientes y los proyectiles suficientes, el Morro caerá. Y es lo que sucedió. Tardó, pero cayó. Era tal el fuego que caía, decían que hasta 2000 proyectiles al día, 2000 proyectiles al día, que los testigos oculares decían que el fuego que caía le hacía parecer al castillo un volcán. Y los cuadros de la época, casi todos ingleses, porque claro, hicieron muchos cuadros para celebrar esta victoria, ven ustedes esta humareda aquí, que es el bombardeo que están haciendo con bombas, con proyectiles explosivos que están haciendo desde la cabaña contra el Morro. Este es un mapa hecho por los españoles, ya después de que retornara La Habana a España, en el que ven ustedes todas las posiciones y cómo van bombardeando, cubriendo absolutamente cada metro cuadrado del Castillo del Morro. A mí es un plano que me impresiona mucho porque es que se ve, ¿no?, cómo estaba bajo permanente fuego. Como la cosa no avanzaba, porque sí, bombardeaban, destruían cortinas del castillo. El castillo tenía cortinas tan fuertes, 10, 15 metros de anchura, que es que era imposible. Es que por mucho que bombardearan era piedra viva y realmente podían desmontar cañones. El Morro cada vez contestaba menos, porque de los 60 o 70 cañones, pues iban quedando cada vez menos, 40, 30, llegaron a quedarle solo 10, pero eso sí, no caía. Y hasta que el Morro no cayera y no se pudiera hacer un ataque al Morro y conquistarlo, La Habana no caía. Aquí vemos otro intento que tuvieron el 1 de julio. El 1 de julio dijeron, bueno, vamos a ver, que la tropa ataque por tierra y al mismo tiempo 4 navíos nuestros se pongan enfrente del Morro y bombardeen también el Morro. A ver si así distraen fuerzas repeliendo el fuego nuestro naval y podemos entrar por la cortina, por la parte de tierra. Bueno, desastroso totalmente. O sea, no solamente no pudieron entrar, sino que un barco inglés prácticamente lo hundieron, le tuvieron que hundir luego. Otro que fue más listo se retiró, quitaron al jefe, ¿no?, cambiaron al capitán de navío y, bueno, los barcos de ingleses quedaron realmente destrozados. Aquí tenemos al barco este que estuvo a punto de hundirse y nosotros, bueno, pues que... nada. Siguiente intento, ¿no? No funciona nada. Vamos a seguir. Bueno, pues vamos a seguir bombardeando. Claro, Velasco es un líder. Está en una situación angustiosa. Tiene 500, 600 personas de guarnición en el castillo, van muriendo a un ritmo vertiginoso, se va desembarcando a los heridos, se les lleva por lanchas a La Habana y se trae tropas de refresco, pero cada vez hay menos tropas de refresco. El ojo del amo engorda al caballo y el jefe, el líder, Velasco, tiene que estar velando todo, tiene que mirar todos los detalles. Prácticamente no dormía, dormía vestido, decían que 2 o 3 horas al día, vestido y con la espada siempre al alcance de la mano. Es decir, es una situación de estrés, ¿no?, permanente durante semanas, semanas y semanas. Los ingleses, que estaban, permítaseme la expresión, flipando, ¿no?, porque es que esto no es normal. O sea, ¿qué más podemos echar contra este castillo para que se rinda? Como siempre, guerra de caballeros, le intiman a la rendición, le dicen que ya está bien, que ha sido honroso, que no es nada deshonroso rendirse, que lo que está consiguiendo con esto es acabar con la vida de todos sus hombres, ¿no?, que todo el mundo ha visto la hazaña que ha realizado, le intiman a rendirse. Y Velasco entonces dice estas palabras, que yo siempre lo digo cuando hablo de él, o de Gravina, o Churruca, etcétera, etcétera, que se conservan sus palabras, ¿no? No es que luego haya venido alguien y lo haya escrito y dicho, oh, qué bien queda esto. Es que esta gente hablaba así. Hablaba así. Dice, no aspiro a inmortalizar mi nombre, solo deseo derramar el postrer aliento en defensa de mi soberano, la honra de la nación y el amor de la patria. Y no lo estaba diciendo de boquilla, porque se estaban jugando la vida. ¿De acuerdo? O sea, rendición nunca. Si mi jefe no me da la orden, aquí aguantamos y que sea lo que Dios quiera.
esta defensa férrea que estaba haciendo Velasco del Morro realmente sí que podía haber tenido algún fruto, porque lo que estaban esperando los españoles es que pasara como en Cartagena de Indias. En Cartagena de Indias, además de la visión táctica de Blas de Lezo, de la acción de las guerrillas, de las tropas españolas, tuvimos un aliado muy importante que fue la fiebre amarilla. Estos son zonas insalubres. Un gran ejército extranjero, enemigo, está viviendo la intemperie. 20.000 tíos ahí desembarcados estarían en tiendas de campaña, en unas condiciones de aprovisionamiento de agua, de alimento fresco, realmente muy difíciles. Y ojo, hay unas enfermedades tropicales que, bueno, sosiegan más que 50.000 cañones que pongamos. Ya se había declarado la fiebre amarilla entre las tropas inglesas. Ya había habido brotes de fiebre amarilla. Y los españoles que lo sabían, bueno, se trata de aguantar. Porque la situación en Cartagena de Indias fue tan insostenible, morían tantos por la fiebre amarilla, que los ingleses tuvieron que irse, sin poder conquistar la plaza. Entonces, bueno, no estaba descaminado tampoco ese sacrificio, ¿no? Esa defensa numantina del Castillo del Morro y, lógicamente, de las otras fortificaciones, ¿no? Que a nosotros nos interesa el Morro porque fue la más importante y la que más sufrió. El jefe de la plaza obligó a Velasco a retirarse. Le dijo, mira, esto es imposible, tiene que descansar, la cosa está más o menos tranquila, solo nos disparan 5.000 veces al día, ¿no? Venga a La Habana y recóbrese. Y de hecho él estuvo casi 15 días en La Habana, descansando, reponiéndose, siendo asistido por los médicos, etcétera, etcétera. Pero cuando vio que la situación se agravaba de nuevo, él pidió volver al Morro. Y así fue, los 10 días antes de rendirse el Morro, Velasco volvió. Dicen que la guarnición, bueno, le recibieron con una enorme alegría, alivio y satisfacción, porque era su líder, y su líder les faltaba desde hacía ya casi 2 semanas, así que se renovaron las fuerzas y se hizo esa comunión entre el jefe y su gente, ¿no? Y dijeron, aguantamos hasta el final. Con Velasco aguantamos hasta el final. Bueno, lo que les decía antes, extrema delgadez, esta foto no tiene nada que ver, pero me gusta, es bonita, el Morro de noche. El fin vino el 30 de julio. 5 días antes habían desembarcado esos 5.000 hombres, varios regimientos que habían venido de Norteamérica, de las colonias de Norteamérica, los actuales Estados Unidos. Y con eso ya se pudo realizar otro ataque, ya fue el definitivo, por tierra. ¿Cómo consiguieron vencer el Morro? Pues lo mismo, haciendo lo que nadie se imaginaba. El Morro está construido sobre una peña, todo esto es piedra viva. Y para atacar y vencer una fortificación, lo normal en aquella época era hacer o trincheras de aproximación o minas. Es decir, grandes agujeros subterráneos, túneles, que pasaban por debajo de la muralla, metían cargas explosivas, ¿no? Una enorme explosión y se derrumbaba un lienzo del muro. Y por ahí entraban los enemigos, como en las películas medievales de los castillos, ¿no? Pero nadie había pensado que en el Morro se pudiera hacer eso, porque el Morro estaba, ya les digo, sobre piedra viva. Bueno, los ingleses lo hicieron, claro, la desesperación, ¿no?, agudiza el ingenio. Y entonces estuvieron durante varias semanas trabajando, eso se ve porque los que están en el castillo oyen los ruidos, ¿no?, y se oye, trabajando, haciendo un túnel. Lo que pasa es que, yo no sé si Velasco ahí se confió un poco, y dijo, bueno, mira, no vamos a hacer nada porque es imposible, es que aquí tenemos miles de toneladas de roca viva, y por mucho túnel que hagan y por mucha explosión que vayan a hacer, pues no. Por desgracia, aunque ya en ese momento el Morro prácticamente estaba al borde de la inanición en cuanto a hombres, solo le quedaban 10 cañones, es decir, ya prácticamente no disparaba, no contestaba al fuego enemigo, pero seguía resistiendo. Bueno, el 30 de julio explotó la mina, ven ustedes el gran derrumbe que hizo en la cortina, y por aquí penetraron varios miles de ingleses. En este cuadro inglés, del mismo tono de los anteriores, se ve perfectamente lo que les digo, ¿no? Aquí se derrumbó, vean ustedes, enorme brecha en la cortina, y aquí esta multitud de ingleses penetrando en el castillo del Morro. Bueno, fue una explosión horrible, claro. Los que estaban dentro del castillo, cuando oyeron esa explosión tan grande, dijeron, hombre, esto ya es algo más grande de lo normal. Esto no son los cañonazos de siempre. Porque estaban tan acostumbrados, imagínense usted, 5.000, 10.000 bombas diarias, o sea, pero claro, esta explosión debió realmente levantar casi, ¿no?, el morro de los cimientos, y entonces se dieron cuenta de que algo muy grave sucedía. Velasco salió de su habitación con la espada, como siempre, fue pillando a cuantos soldados se fue encontrando para taponar la brecha. Es decir, ponerse delante e impedir que siguieran entrando los enemigos hasta que llevaran escombros, ¿no?,
levantaron, aunque sea, una especie de parapeto provisional y contener la invasión. Pero, nada más acudir, un soldado inglés le disparó, la bala le penetró por el costado izquierdo y le dejó inhabilitado. No muerto, pero inhabilitado. Este es un cuadro moderno en el que se ve, bueno, se supone que es Velasco, que parece barba roja, ¿no? Con esta barba, y aquí están, bueno, pues tratando eso con sacos, terreros, etcétera, de taponar la brecha. Claro, Velasco queda incapacitado para el mando, le entrega el mando a su segundo, que se llamaba González Valor, que parece que el apellido ese le tenía puesto adrede, González Valor, y las instrucciones que le dio Velasco a su segundo jefe, a González Valor, fueron muy claras. No rinda la bandera. Es decir, aquí no se rinde nadie. O sea, estas son las únicas instrucciones que le dio. No rinda la bandera. González Valor murió también por el ataque inglés, murió el tercero al cargo del Morro, y ya el cuarto, cuando estaba rodeado por una hora de miles de soldados ingleses, tuvo que rendirse. Es decir, González Valor murió defendiendo la bandera que le había ordenado Velasco defender. Los ingleses llegaron a la habitación de Velasco, los jefes ingleses, y claro, le vieron herido, y claro, estaban tan flipados por el comportamiento valeroso de esta gente, que le ofrecieron traer a sus propios médicos, los médicos de los almirantes ingleses, para que le atendieran. O, si no, que le dejaban irse a La Habana. Velasco quiso irse a La Habana, y al día siguiente murió de una infección. La herida dicen que no era grave, pero en aquella época, ya saben ustedes, una bala de plomo te mete restos de tejido, etcétera, y bueno, una septicemia, y falleció el 31 de julio. ¿Qué pasó entonces con La Habana? Bueno, Velasco se le entierra en el monasterio de San Francisco, hoy queda la iglesia, San Francisco, en La Habana. Esta es la bandera del Morro, una de las banderas del Morro. Recuerden el estandarte que habíamos visto antes, las armas de Castilla, el escusón de los Borbones, y bueno, pues alrededor tenía una serie de toisón de oro y otra condecoración de los Borbones italianos, que ahora no me acuerdo cómo. Bueno, están los restos de la bandera del Morro. Una bandera enorme, casi tan grande como esta cara. ¿Qué pasó? Pues que La Habana, después de sufrir un bombardeo, tuvo que rendirse el 13 de agosto. Es decir, 13 días después de la muerte de Velasco, La Habana se rindió. Hay muchos cuadros hechos por los ingleses, ya ven ustedes, aquí estaba ondeando en el Morro el pabellón inglés, y los barcos ingleses ya entran a placer, toman posesión de La Habana, etcétera, etcétera. La Habana la perdimos, pero la recuperamos en 1763, porque se la cambiamos a los ingleses por la península de la Florida. Eran estos cambalaches que se hacía España y Francia, pactos de familia con Inglaterra, etc. Bueno, La Habana para España era fundamental, más todavía que la Florida. La Florida era un territorio enorme, ¿no? Pero bueno, el rey de España prefirió ceder la Florida. El recuerdo de Velasco. A diferencia de Blas de Lezo, que el rey se portó bastante mal con él, fue muy cicatero con Blas de Lezo, además era un tío que no se callaba, y bueno, pues los mandos superiores, pues a esas cosas no les gustaban. A Velasco, afortunadamente, sí que tuvo un reconocimiento inmediato. La gesta fue tan heroica que, muy pocos meses después, Carlos III ordenó una serie de baterías, una batería de reconocimientos, de premios, de homenajes. Por ejemplo, a su hermano, porque Velasco no había tenido hijos, a su hermano le concedió el marquesado de Velasco del Morro. Este título se perdió, y cuando se rehabilitó en el siglo XIX, ahora lo tienen Gómez de Olea, cuando se recuperó en el siglo XIX, perdió lo del Morro. Ahora es Marqués de Velasco, pero en origen es Marqués de Velasco del Morro. Además de eso, ¿qué más homenajes ordenó el rey que se hicieran? Dibujos alusivos, es decir, aguafuertes con su efigie, con su figura de cuerpo completo, y una alegoría: muerto y vivo es, ¿no? El insignio de Luis de Velasco. Que se grabara una medalla conmemorativa, en oro, en plata y en cobre, parecen las Olimpiadas, ¿no? Se conservan varios ejemplares de esta medalla, y aquí vemos, bueno, es Velasco y González, porque es Velasco y González Valor, el que les dije, su segundo, el que murió defendiendo la bandera. Y aquí la imagen más significativa, ¿no?, de como un volcán, como decían las crónicas, sometido a esos miles y miles de proyectiles de artillería diarios. Más, se ordenó hacer un concurso literario, que los literatos más famosos de la época presentaran sus composiciones poéticas. Ganó Nicolás Fernández de Moratín,
que era el literato más importante de la segunda mitad del siglo XVIII español, ¿no? Era dramaturgo, pero también era poeta. Aquí tenemos el soneto de Leandro Fernández de Moratín, que dedicó a Velasco, y con su efigie también. Más, que siempre hubiera un barco de la Real Marina, de la Real Armada, que llevara el nombre de Velasco. Esto, en aquella época, quizás fuera más fácil que ahora, que hay muy pocos barcos, ¿no? Incluso en aquella época tampoco fue fácil. El primer barco en llevar el nombre de Velasco, un navío de línea de 72 cañones, que estuvo en activo, como ven ustedes, pues 30 y tantos años, ¿no? Tuvo un buen mantenimiento. Siguiente, otro navío de 74 cañones, pero este no era español, este era ruso, se compró a Rusia. El navío Velasco, que estuvo en servicio en la Armada 3 años. Ya se me acabó el tiempo. ¿Puedo un minuto? Vale. ¿Han leído los episodios nacionales de Víctor Pérez Galdós? Vale, bien. Hay uno que cuenta esta película. Estamos hablando de 1818, no de 2018, ¿eh? O sea, cuando yo les diga corrupción, ¿no? No, esto funciona, eso pasaba antes. Ahora no. Bueno, la flota española ha quedado destruida, guerra de independencia. Y el embajador ruso en España, en Madrid, que decían que era un tío muy cachondo, que jugaba al billar con Fernando VII, que contaba chistes, o sea, era un tío que se fue ahí metiendo, fue medrando, ¿eh? Y convenció a Fernando VII de que lo mejor era comprar barcos rusos. En vez de hacerlos en España, pues ya yo te los entrego ya terminados, ¿eh? Ah, muy bien, maravilloso. ¿Cuánto cuesta? 580 millones de euros. Un chollo, un chollo. ¿De acuerdo? Pues venga, nos traemos 3 barcos. Cuando llegan los 3 barcos, había, bueno, fragatas y tal, los 3 barcos estaban para el desguace. O sea, es que uno casi ni llegó ya, porque hacía tanta agua, decía que metía un codo de agua cada 10 horas o algo así. O sea, un codo, ¿eh? O sea, vamos, lo estamos viendo ya, ¿no? Y no estamos poniendo ninguna comparación con el siglo XXI, ¿no? Ni nada de esto, ¿eh? O sea, estamos... ¿Vale? Estos son los famosos barcos del Tartichev, que es como se llamaba el embajador ruso en Madrid. ¿Pasó algo? No, porque era una orden del rey. Entonces, claro, era tal la red de corrupciones que dije, mira, tápalo. Los 3 barcos no entraron en servicio nunca, es que además ya les digo que se desguazaron directamente nada más llegar. Pero bueno, nos gastamos un dinero que no teníamos para que unos sinvergüenzas se llenaran los bolsillos. Y encima eran barcos de desecho. Más, vapor de ruedas Velasco. Esto parece una ironía, ¿no?, de la historia. Pues no, fue un vapor de ruedas que le compramos a los ingleses. Por eso aquí, en la litografía original del barco, antes de ser español, lleva la bandera inglesa, la Union Jack. Siguiente barco, el crucero Velasco. Este era un crucero ya español. Un barco semiacorazado, que tuvimos hasta 1898. Y cuando hablamos de 1898 y de un barco español que termina su historia, nos estamos imaginando, ¿no?, cuál fue el escenario en el que terminó la historia de este barco. Prácticamente como todos los demás, sin entrar en combate. Menos mal, porque era un barco que no era acorazado. O sea, el primer cañonazo, el primer torpedo no lo hubieran hundido. Siguiente, destructor Velasco. Este barco es importante en esto. Aparte de eso, es importante porque vean ustedes la fecha de entrada en servicio del barco. 1925. En 1925 estábamos en plena guerra de África, ¿no? Es decir, intervino en operaciones importantes, anfibias, en la zona esta del protectorado español. Y ven ustedes que tuvo una vida más que longeva, porque la situación después de la guerra civil no era como para tirar cohetes ni ponernos a hacer barcos, ¿no? Bueno, pues Luis sabe más de eso, pero ¿qué se hizo? Tirar con lo que había y esperar al Mr. Marshall, ¿no?, la ayuda americana. Y por eso, el último, de momento, barco de la Armada que ha llevado el nombre de Velasco era un lanchón de desembarco, ¿no?, LST Velasco, que estuvo en activo, bueno, esto ya les digo, de la ayuda americana de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, se modernizó un poco, se recicló y estuvo en servicio hasta 1994, que fue dado de baja en las listas de la Armada. De momento este es el último. Se ha pedido que alguna fragata, la 110 ya no va a ser, porque ya tiene nombre las 5, bueno, no sé, la 120, ¿no?, quizás, dentro de X años, pero sí que hay miembros de la sociedad civil que siempre están ahí permanentes, ¿no?, pidiendo
que se nombre con el Velasco alguno de los buques de nuestra Armada, para que se siga cumpliendo la orden de Carlos III. Pero ya les digo que ahora es difícil porque realmente hay muy pocos barcos en servicio, como pasa en todas las armadas modernas. Bueno, más cosas curiosas. Esto ya no fue en el siglo XVIII, fue a mediados del siglo XIX, cuando se pusieron a hacer el Congreso de los Diputados, que se hizo más o menos así, 1845, 1850, se pensó en qué pintar en la enorme bóveda de la sala de sesiones, ¿no?, del Congreso de los Diputados. Y entonces, bueno, son una serie de alegorías a la fama, al valor, al ingenio, ¿no?, etcétera, etcétera, y dentro de las alegorías al valor se pusieron caras de personas concretas, de personajes concretos. Y ahí tenemos a Luis Vicente de Velasco, que está ahí en el Congreso de los Diputados. Esto fue una iniciativa que fue mucho más posterior, como ven ustedes, ¿no?, incluso casi 100 años después de la muerte de Velasco. Bueno, más. ¿En Cantabria se sigue recordando a Velasco? Sí, de muchas maneras, pero mantiene vínculo con la Armada a través de una asociación de reservistas voluntarios de la Armada que se llama precisamente así, ¿no?, Asociación Luis Vicente de Velasco, que realiza diversas actividades de promoción de la cultura de defensa, apoyo a la comandancia naval, ¿no?, etcétera, etcétera. Más. En Santander, también, desde hace más de 100 años, hay una calle llamada Velasco. Paseo de Velasco, por eso más o menos. Claro, estas calles que se llamaban Velasco, esa calle que se llamaba Velasco, es del antiguo Santander, del Santander anterior al incendio, ¿no?, del año 41, estaba más o menos por la Plaza del Cuadro, por esa zona. Como esa calle esa área quedó devastada, claro, se reconstruyó y cambiaron los nombres de las calles. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Santander? Pues unas décadas después volvió a poner el nombre de Velasco a una calle de Santander. Hombre, el sitio ya no es tan glamuroso porque está en la zona de Cazoña, ¿no?, el polígono residencial de Cazoña. Entonces, bueno, pues son una zona pues normal, donde la gente vive, ¿no?, sin más. Pero bueno, tiene el nombre de Velasco, ¿no?, Luis Vicente de Velasco. Más. Al año siguiente de su muerte, coincidiendo con toda esta serie de homenajes realizados por orden del rey Carlos III, la propia Merindad de Trasmiera, Velasco era un trasmerano ilustre. Y en aquella época ya se tenía esa idea, esa sensación. Se mandó que se erigiera, que se fundiera una estatua en bronce y se erigiera un monumento a la memoria de Velasco, en Trasmiera, en la zona donde él había nacido. No se levantó en Noja, sino que se levantó en Meruelo, porque en aquella época la Junta de 7 villas, a la que pertenecía Noja, tenía su ayuntamiento general en Meruelo. Y por eso hoy está en un sitio, pues eso, medio del monte, ¿no?, totalmente desapercibido, pues porque en aquella época estaba el ayuntamiento allí, la audiencia, ¿no?, el barrio de la Audiencia de Meruelo, donde estaba la audiencia o el ayuntamiento general de la zona. Historia curiosa. Es un pedestal, lo vamos a ver ahora en fotos, es realmente precioso, neoclásico, enorme de piedra, y arriba del todo había una estatua a tamaño natural, es decir, un monumento de Velasco, tal y como falleció, perdón, tal y como fue herido, es decir, con la espada en la derecha y llevándose la mano al costado izquierdo. Esa estatua desapareció, no se sabe hace cuántos años, hace muchos años desapareció. Y luego lo que hicieron fue poner pues un ancla. Arriba, pues, por poner algo, vamos a poner un ancla que sigue siendo al final un homenaje, ¿no?, a la Armada Española y a sus gentes. Esta es la placa que pusieron, la han puesto hace poco, en lo que queda del monumento. Bueno, está un poquitín descuidado, ya ven ustedes, era muy bonito, con un basamento precioso de sillares por todo alrededor, etc. Y la placa que tiene ahora no se ve bien, pero para que vean ustedes. Esto lo que tiene contratar a alguien que no es de la zona, o que no supervise. Esto lo habrá hecho alguien. La administración es muy dada a eso, ¿no? Yo contrato y no miro lo que están haciendo. ¿Qué pasa? Que si vemos la placa dice: al capitán de navío, don Luis Vicente de Velasco, en Isla. En vez de Isla, Luis Vicente de Velasco en Isla. Bueno, bien. No es la placa original, claro. La placa original, que también ha desaparecido, era una placa que tenía una leyenda bastante más larga y bastante más bonita, ¿no? Menos desangelada, por así decirlo. Esto es lo que ponía en la placa. Ilustrísimo hijo el gran capitán don Luis Vicente de Velasco, gobernador y comandante del fuerte y castillo del Morro, donde después de airosa y noble defensa que por espacio de 53 días hizo contra el ejército inglés
y la formidable escuadra de 300 navíos, bueno, 200, murió, en fin, defendiendo espada en mano su religión, su rey y su patria, dejando lleno de admiración al mundo por su valor y conducta, y de honor y gloria a toda la monarquía española, particularmente a esta nobilísima junta de 7 villas, que tiene la gloria de haber sido cuna de un héroe que es el único que puede llamarse grande en las historias, como dirán ellas mismas, sus enemigos y todo Europa. Esto es lo que ponía la placa original. Y luego, hace unos pocos años, en el Ayuntamiento de Meruelo, en el nuevo Ayuntamiento de Meruelo, se ha puesto una estatua que remeda un poco a la original que desapareció misteriosamente. La gente del pueblo dice que se lo llevaron de la Diputación Provincial para limpiarlo y que no volvió. Vamos a echar la culpa a la Diputación Provincial. Bueno, se descubrió una estatua, bueno, que simulaba, remedaba, como les digo, porque esto no se le costaba, ¿no? Tampoco veo yo mucho parecido con esta cara con los retratos que se conocen de él, pero quién sabe, ¿no? ¿Qué sé yo de arte? Recuerdos de Luis Vicente de Velasco en su villa natal, en Noja. Tenemos una placa en su casa natal, como es lógico. Tenemos otra más en el entorno también, donde nació y donde fue bautizado. Tenemos una serie de actos de manera intermitente que el Ayuntamiento de Noja, buscando una fiesta de recreación histórica que están de moda, ¿no? A ver si alguna se asienta y funciona. Han hecho el privilegio de la vara, ¿no? Han hecho 2 años lo de Velasco, con el disparo del cañón del Museo de la Cavada. Bueno, están ahí un poco tanteando. ¿Problema que tienen estas cosas? Pues hombre, ya viendo la empresa que lo organiza, ¿no? Leña, ¿no? Esto me suena a mí a Hollywood, ¿no? Este es Luis Vicente Velasco a caballo. Tenía en su navío un caballo y iba pasando por el puente del navío, ¿no? Bueno, ya me entienden, ¿no? Al final lo que se trata es de que vengan turistas y que dejen dinero en la población y bueno, el rigor histórico puede estar. Un poco más riguroso fue un ciclo que se hizo, un mini curso de verano, que se hizo en el año 2020 sobre Luis Vicente de Velasco. Fue un poco más riguroso, no es porque estuviera yo, pero bueno, estuvo bien porque, bueno, diversos especialistas, ¿no? Pues hablaron sobre el personaje, la época, el sistema defensivo de La Habana, la guerra de la oreja de Jenkins, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para la gente que tiene un poco de interés, ¿no? Por saber algo más de lo que podemos ver en una charla como esta, muy divulgativa, bueno, pues yo creo que cumplió bastante bien las expectativas, ¿no? que se habían creado. Para saber más sobre Velasco, bueno, hay un montón, ¿no? El diccionario biográfico de la Real Academia, de la Historia, por supuesto, Arre Caballo, que aunque tiene este nombre, es una página que está muy bien y tiene mucha información y muchas imágenes, además de buena resolución. Y luego publicado, que tengamos al acceso, el libro clásico de Carmen González de Echegaray, un artículo de Marisa de Vitoria, publicado sobre Velasco y el Morro, y un cómic que Lissaz hizo hace 13 años, que está muy bien, tipo Mortadelo y Filemón, para difundir entre los chavales la figura de Velasco, que es prácticamente, o era prácticamente desconocida, ¿no? La gente joven, pues ya sabemos que estas cosas, no es por culpa de ellos, es que nos enseñan, ¿no? Esto es lo que más accesible podemos tener cualquiera que queramos introducirnos un poco más a la vida y a las obras de Luis Vicente de Velasco y su tiempo. Y muchas gracias por su atención. Me he pasado 10 minutos.